Bienvenidos. Hoy vamos a tratar el tema manejo clínico en unidades críticas pediátricas y soporte respiratorio. Soy el doctor Manuel Munaico Abanto, pediatra intensivista de la UCI pediátrica del Hospital Edgardo Revalliati Martins, y es un placer estar en esta oportunidad con ustedes y agradezco la invitación para poder presentarles ese tema. A continuación, vamos a ver los objetivos. Con esta presentación, la idea es que ustedes comprendan el manejo clínico del paciente pediátrico críticamente enfermo con COVID-19 y adicionalmente ver u observar las diferentes modalidades de soporte respiratorio del paciente pediátrico críticamente enfermo. Entonces, primero, la primera pregunta que nos debemos hacer es ¿ante qué estamos? ¿No? Si bien al inicio de la pandemia, eso ya casi hace unos 8 o 9 meses, pensábamos que total era una enfermedad muy parecida a la de los adultos en los niños, y si bien los casos pediátricos recién se están viendo en los últimos meses, en realidad la infección por COVID nos ha develado un sinnúmero de otras entidades adicionales, ¿no? Por ejemplo, el punto de la tormenta de citoquinas. Es importante porque esta tormenta de citoquinas justamente lo que nos ha permitido ver o esclarecer o darnos una idea adicional es justamente de que estamos ante un espectro más grande de la enfermedad. Si ustedes ven en la pantalla, lo que vamos a ver justamente es todo ese espectro de tormenta de citoquinas en la cual nos enfrentamos. Nos enfrentamos ante un ARS pediátrico, que es una neumonía, con gran compromiso pulmonar. Nos enfrentamos ante una infección asociada a sepsis. Estamos enfrentándonos a una asociada a un virus, que en este caso podría ser incluso el coronavirus, ¿no? Y como ustedes ven en esa parte, justamente se intercalan, ¿no? Puede ser un ARS, puede ser una infección asociada a sepsis, o nos estamos enfrentando a algún tipo de enfermedad linfohematofagocítica, que es otra de las presentaciones que se está presentando justamente con el coronavirus. Entonces, ese espectro de enfermedades que puede presentar el coronavirus se ha hecho más evidente justamente con estos fenómenos de enfermedades tipo Kawasaki. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos nosotros los pediatras ahora con los niños potencialmente enfermos o que van a venir a nosotros? Nos enfrentamos a un grupo que efectivamente va a ser una neumonía por coronavirus y que puede evolucionar a un PARS y requerir soporte ventilatorio. Podemos enfrentarnos a un shock por el mismo coronavirus, que no es lo frecuente, o nos podemos enfrentar a un SIRS asociado al coronavirus, que son estos llamados síndromes tipo Kawasaki, o los llamados PIMS, o los llamados NICS, ¿no? O a unas enfermedades tipo hematofagocitosis, tipo Epstein-Barr, ¿no? Que también es asociado justamente al coronavirus. Entonces, tenemos todo ese espectro de enfermedades, o todo ese espectro de clínica que vamos a poder ver con el coronavirus. Entonces, miren estas imágenes, en las cuales vamos a ver 3 casos diferentes, en los cuales sí presentan neumonía, pero lo que hemos visto nosotros en la unidad y en experiencia de nuestros pacientes es que son los menos. Los pacientes que hacen una neumonía primaria, o sea, se infectan por coronavirus, hacen la neumonía por coronavirus y eso se evoluciona a PARS, son los menos. Inicialmente eran pacientes que eran grandes, mayores, como esa niña de Arequipa, que se ven en gran compromiso pulmonar. Este otro niño, que es un paciente de 6 meses, que también hizo una neumonía por el coronavirus. Y este niño de 7 años, que era un paciente con antecedente de asma, y que también tuvo una anterior tórpida y dificultad respiratoria, ¿no? Con este compromiso bilateral. Pero en realidad, estos tipos de pacientes son los que menos vamos a recibir. ¿Qué vamos a recibir más nosotros en la unidad de terapia crítica? Probablemente vamos a recibir mucho de estos síndromes inflamatorios multisistémicos pediátricos, que justamente, como ustedes van a verlo en los siguientes temas, lo van a describir un poco mejor, pero para que tengan una pincelada de lo que vamos a ver ustedes en la parte crítica. Entonces, son pacientes que por general tienen un rash, como ven en la imagen, tienen un rash que puede ser desde leve a moderado. Son pacientes que tienen una historia de enfermedad entre 2 a una semana previa de dolor abdominal, algo que marca mucho es la fiebre, y el eritema que empieza a presentarse, ¿no? Por ejemplo, esta niña es una niña de 2 años que tuvo prueba IgG positivo, que tenía un tipo femenil alrededor de 2 semanas, y si ustedes se dan cuenta, tienen esta clásica edema palpebral, un poco de eritema a nivel de la boca, un poco de descamación, que es una enfermedad tipo Kawasaki. Entonces, estos pacientes muchas veces debutan
así y evolucionan torpidamente a un shock, que justamente es lo que nosotros debemos valorar y evaluar. Pero son pacientes que están haciendo no una enfermedad por el mismo COVID, sino una enfermedad postinfecciosa, que probablemente son entre 4 semanas después de la infección primaria. Este es otro paciente que también ingresó a la unidad y como ustedes ven, miren, vemos el rash que presenta en las piernas, en el abdomen, incluso fenómenos trombóticos a nivel de los pies, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, es una paciente de 10 años que también tenía IgM positivo y IgG positivo, una PCR negativa, ¿no? Porque ya tenía un tiempo de enfermedad alrededor de 3 semanas, pero ella entró a nuestra unidad justamente por un cuadro de shock refractario, ¿no? El cual tuvo que ser manejado apropiadamente con mucho soporte vasoactivo y con soporte ventilatorio. Pero es a lo que nos vamos a enfrentar, un síndrome inflamatorio multisistémico. Entonces, otro paciente, que es un niño de 3 años de edad, obeso, un niño de 3 años de edad que pesaba 32 kilos, imagínense. Y este niño, por el cuadro de dolor abdominal, de fiebre, fue incluso operado por apendicitis. Entonces, la patología, si bien dice que el apéndice estaba con signos de inflamación, probablemente todo es consecuencia del CIRS que genera ese síndrome inflamatorio multisistémico, ¿no? Este niño era IgM negativo, solamente IgG positivo, con un tipo de enfermedad alrededor de 3 semanas y el antecedente epidemiológico de que sus padres habían tenido coronavirus un mes y medio antes. O sea, más o menos este niño tiene la infección primaria por coronavirus probablemente lo pasó sintomático, pero lo muy probable es de que está haciendo justamente esa respuesta de cascada de inflamatoria sistémica post-infecciosa por el mismo coronavirus. Entonces, son estos tipos de pacientes que nosotros vamos a enfrentar. Y adicionalmente, hay otro tipo que es el síndrome hematofagocítico, que cada vez nosotros hemos tenido la oportunidad de ver un paciente, en el cual es una niña de 10 años, con un tipo de enfermedad previa a la hospitalización de 15 días, hospitalizada en otro hospital casi un mes, y nosotros la recibimos justamente porque hace estrés respiratorio, y casi mes y medio después de todo su inicio de síntomas, y esta niña era IgM positivo, IgG negativo, PCR negativo, presentó fiebre, leucopenia y una ferritina en ascenso. Mientras ella iba mejorando, la ferritina iba ascendiendo al contrario. Y un valor de ferritina incluso que llegó hasta 7.790. A ella se le hizo una aspirada de médula ósea y se le hizo el diagnóstico de síndrome hematofagocítico. Entonces, tenemos un espectro de pacientes que es muy, muy amplio y que esto probablemente va a ir cambiando y probablemente hay que estar pendientes de cómo vamos a ver y cómo vamos a evaluar al paciente. Entonces, un punto importante en esta evaluación de los pacientes y en el manejo de los mismos es justamente que tenemos que prepararnos. De todas maneras, todos estos pacientes inicialmente deberían ir a un área diferenciada por el tema de que no sabemos si aún todavía no tenemos una certeza si contagia o no. Lo más probable es que no contagie, lo más probable. Pero aún no tenemos la certeza y por eso debería ir a una unidad diferenciada en la cual tengamos justamente todas las medidas de seguridad posibles tanto para el staff como para el paciente, ¿no? Y eso es importante porque eso nos va a permitir tener un adecuado aislamiento del paciente, disminuir la posibilidad de contagio a todo el personal y así también todos estar más tranquilos, ¿no? Entonces, una protección adecuada es una imagen de nuestra unidad. Miren la EPP que tenemos, ¿no? El casco, las máscaras, el traje, justamente para atender a los pacientes que están con soporte ventilatorio, que está como ustedes ven, con un montón de infusiones y que nos permiten justamente darle el soporte vasoactivo y aporte adecuado a este paciente, ¿no? El manejo general de los pacientes siempre va a ser el manejo típico de la UCI, ¿no? Es un manejo conservador de fluidos, intentar no sobrecargar a los pacientes porque esto va a ser justamente más deleterio para ellos mismos. Idealmente mantener una oxigenoterapia para mantener saturaciones de oxígeno mayor del 92%, intentar no llegar a FIOs más allá del 60%, porque causan daño a nivel pulmonar. Intentamos, en la medida de lo posible, limitar la medida de lo posible los procedimientos generosos de aerosoles. Intentamos no nebulizar a los pacientes, usamos inhaloterapia. Si necesitamos soporte ventilatorio, y lo hacemos con los filtros adecuados, ¿no? Entonces necesitamos, sobre todo, disminuir estos procedimientos, pero si es necesario se realizan, ¿no? Adicionalmente, si hay sospecha de sepsis o de shock séptico, se emplea la antibiótico-terapia intravenosa empírica, de acuerdo a las infecciones que ustedes tienen en sus hospitales. Y como os mencionaba, deberíamos tener de todas maneras una atención diferenciada.
debemos pensar en PINS, es muy importante, porque como hemos visto en la cascada de los pacientes, en los casos que hemos presentado inicialmente, lo más probable es que a nosotros nos lleguen más pacientes con este síndrome inflamatorio multisistémico y que hace justamente que su manejo apropiado y oportuno y agresivo inicialmente va a hacer que su pronóstico sea muy, muy bueno. A pesar de que al inicio esos pacientes están muy, muy mal y que requieren mucho soporte vasoactivo. Por ejemplo, esos unos pequeños pinceladas del PIMS, por ejemplo, si ustedes van a ver, son niños mucho mayores que la enfermedad de Kawasaki, tienen mayor disfunción cardíaca y uno de los exámenes que toman por general, que es el PCR, está mucho más alto, ¿no? Y si nosotros tomamos marcadores cardíacos, van a ver que tiene el BNP, que es y la troponina 1, la troponina I, perdón, van a estar muy elevados también. Entonces, son marcadores justamente que nos van a hacer pensar en esos pacientes. Adicionalmente, estos pacientes, por general, PIS, inicialmente llegan aparentemente estables y se van deteriorando rápidamente y evolucionan hacia un shock refractario, ¿no? Entonces, deberíamos pensar en PIMS, justamente en esos pacientes que tienen fiebre más de 3 días, que tienen signos clínicos para PIMS, o sea, signos de shock, ¿no? Paciente con alta sospecha de COVID, ¿no? Que ha tenido la infección de COVID un mes, 2 meses antes, o familiares alrededor de él que ha tenido COVID, datos de enfermedad de Kawasaki también nos puede hacer sospechar en PIC o signos de shock, ¿no? Y igual debemos descartar igualmente otras causas etiológicas, porque no todo shock es PIMS, ¿no? No todo shock es coronavirus, si bien estamos en toda la pandemia, ¿no? El manejo de shock es sumamente importante, porque de esto justamente va a depender el pronóstico y la evolución del paciente. Y es importante porque necesitamos hacer un reconocimiento adecuado del shock, y si nosotros reconocemos adecuadamente el shock, vamos a poder manejarlo adecuadamente. Recuerden que el manejo de shock debe ser agresivo en un tiempo bastante rápido para poder sacarlo del shock. Si ustedes ven acá, esta es una adaptación de la guía de sobrevivir sepsis que fue realizada este año, y es justamente lo que nos indica es que debemos hacer un reconocimiento adecuado del shock si no lo pensamos en shock séptico, y esos pacientes con PINS van a venir como chocados o van a venir pacientes con infección por coronavirus en shock. Debemos determinar nuestras metas de manejo, realizar los procedimientos necesarios para sacar al paciente de shock e iniciar la terapia de fluidos. Al iniciar la terapia de fluidos, lo que vamos a iniciar nosotros, igual probablemente vamos a darle también soporte vasoactivo rápidamente, que puede ser con adrenalina, con norepinefrina, con dopamina, dependiendo de lo que tengamos disponible en nuestro hospital. Y adicionalmente deberíamos justamente dar un manejo adecuado y de acuerdo al perfil hemodinámico. Entonces, el manejo apropiado y oportuno del shock nos va a hacer justamente la diferencia en esos pacientes. A la actualidad no existe evidencia, al menos en niños, que nos indique que dar algún tratamiento específico para el coronavirus sea útil. Sea hidroxicloroquina, sea ivermectina, sea lopinavir, o sea, a la actualidad no hay un tratamiento específico para el coronavirus. Y es más, si nosotros tomamos en cuenta de que la mayoría de nuestros pacientes que estamos recibiendo en la actualidad son enfermedades postinfecciosas, probablemente la enfermedad por coronavirus ya ha pasado. Lo que está pasando es la secuela que está dejando este coronavirus y la respuesta inmune del propio paciente, que está haciendo todo este estado de hiperinflamación, ¿no? Los dispositivos de oxígeno, hubo toda una discusión inicialmente, si eran seguros, si no eran seguros, en realidad son bastante seguros. Se ve que la dispersión, más o menos entre 30 a 50 centímetros, es la mayor dispersión que se puede dar. Se puede usar tanto cánulas binasales, venturis, tipo cánulas de alto flujo también. Y el soporte no invasivo se debe valorar incesantemente en estos pacientes para ver si lo toleran o si pueden ser útiles, ¿no? Se puede usar tanto cánula de alto flujo o soporte no invasivo, pero las recomendaciones siempre es que si se tiene, podría preferir BNI, pero lo importante es no demorar justamente el tratamiento o el soporte ventilatorio, ¿no? El manejo vía aérea, que también lo van a ver en otra exposición, es súper importante disminuir los riesgos, disminuir la dispersión del virus, ¿no? Cuando nosotros vamos a intubar, ustedes deben de todas maneras dar el soporte de la vía aérea con el uso de filtros apropiados, ¿no? Como lo ven en la figura. Y idealmente en los ventiladores también debe haber un filtro apropiado, que por general se va a poner en la línea expiratoria, como ven acá en el gráfico. Se va a poner en la línea expiratoria. En la línea expiratoria nosotros inicialmente poníamos 2 filtros, pero después
generan mucha resistencia y nos es incómodo ventilar así a los pacientes. Y adicionalmente, solamente con un filtro es suficiente porque eso es lo que va a llegar justamente al ventilador, ¿no? Que es para proteger al ventilador y tratar de darle el aire más purificado al paciente. Con un solo filtro es suficiente aparentemente para dar el soporte ventilatorio. No se debe retrasar la ventilación. Inicialmente nosotros intentábamos hacer con las cápsulas, todo, con todas estas maniobras, pero en realidad una, un buen uso del EPP, una buena máscara, una buena protección, los lentes, los cascos, aparentemente son suficientes para poder protegernos y hacer un buen trabajo para poder dar la intubación, ¿no? Inicialmente, cuando nosotros empezamos a manejar a los niños y nos venía la información justamente del exterior en el cual hablaban de fenotipo L, de fenotipo H, de los pacientes adultos, que aparentemente estaban en discusión si esto iba a ser muy parecido a un niño, aparentemente no. En realidad los niños siguen, aún en esta enfermedad, van a ser un poco diferentes que los adultos. Entonces, el comportamiento de los pacientes pediátricos probablemente es más genera hacia en este caso sería un fenotipo tipo H, que es un manejo parecido al de un PARS. La gran mayoría de pacientes que hemos tenido nosotros que han tenido problema respiratorio han evolucionado como una neumonía que evolucionan hacia un PARS, o sea, con gran condensación y con gran compromiso ventilatorio. Fenotipos L casi no hemos visto, ¿no? Y es más, o sea, y de este grupo de pacientes con compromiso pulmonar son los menos, ¿no? Son la minoría. Probablemente pacientes que evolucionan hacia shock y después hacen un pulmón de shock o hacen una complicación dentro del soporte que uno le realiza, es lo que más vamos a ver, ¿no? La ventilación debe ser una ventilación gentil, según del consenso del PALI, como cuando manejamos el ARS, ¿no? La idea es tener unos volúmenes ideales entre 5 y 8 cc por kilo, una presión pico alrededor no mayor de 30, los niveles de PVP que requiere el paciente, idealmente un FIO2 menor de 60% para que podamos justamente no hacer más daño al paciente y tratar de darle el soporte ventilatorio adecuado. Si esto no mejora, debemos ir escalando. Si tenemos BAFO, podríamos ir a BAFO. Si tenemos ECMO, podemos ir a ECMO. O sea, va a depender. El soporte va a ser muy similar al soporte que damos habitualmente a los pacientes, ¿no? Quizás una de las diferencias en esos pacientes es quizás poner en prono precozmente, ¿no? Si esos pacientes ustedes ven que tienen la oxigenación no mejora y se mantiene la hipoxemia, quizás pronarlo y precozmente sea una buena solución, ¿no? Entonces, el soporte ventilatorio, en conclusiones, es el manejo del PARS habitual. La idea es una ventilación mecánica protectiva, una estrategia de filtración hídrica. Si se tiene paralizar, se debería paralizar. La posición prona debería ser utilizada de manera precoz. Se deben usar filtros de todas maneras para evitar la contaminación vírica de los ventiladores, ¿no? Y se debería usar un sistema de aspiración cerrada de circulaciones en lo posible, ¿no? Y en lo posible se debe evitar las desconexiones para poder evitar justamente la diseminación de estos pacientes, ¿no? El monitoreo va a ser el monitoreo básico de UCI, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, temperatura. Si se tiene un monitoreo más avanzado, se puede utilizar el capnógrafo, se puede utilizar pico, se puede utilizar la ecografía multimodal. Entonces, tenemos muchas herramientas para poder hacer el monitoreo básico de la UCI. El monitoreo ventilador mecánico que lo da justamente la máquina, que la máquina tiene un montón de parámetros a evaluar y para que nos dé mucha información. De la radiografía torácica, la ecografía pulmonar, si no se tiene a la mano la tomografía, y si tiene a la mano la tomografía, se podría hacer una tomografía para poder justamente valorar toda esta parte de cómo va nuestro paciente y cómo se monitoriza, ¿no? Entonces, la idea de la presentación, como les decía, es presentar a rasgos grandes cómo va a ser el manejo de estos pacientes. Lo importante de manejar a estos pacientes justamente es determinar ante qué paciente nos estamos enfrentando. ¿Es un PIMS? ¿Es una neumonía por COVID? ¿Es un síndrome hematofagocítico o es un SIRS que está justamente el paciente desarrollando como respuesta a infección de coronavirus que ha tenido hace un tiempo? Entonces, debemos determinar eso. Y es importante justamente tratar de manejar los problemas que nos vayan presentando, ¿no? Estos pacientes por lo general ingresan a las unidades de emergencia con signos de shock. Entonces, el diagnóstico y el manejo del shock es sumamente importante y es probablemente la piedra angular para poder manejar adecuadamente a los pacientes. Eso sería todo.
Muchas gracias por su gentil atención. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.